Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hemos traído a una historiadora colonial, el terremoto más inmenso que ha sufrido Lima, según las crónicas de la época. Tan grande fue, imagínense ustedes, que el virrey tuvo que salir a dormir a la plaza de armas, en una carpa. De verdad. El conde Superunda, que es el nombre que lleva la calle que está delante de nosotros acá, se llama así, acá tenemos que educar a nuestra camarógrafa siempre, se llama así porque Superunda sobre las olas, ¿no es cierto? Le dieron ese título porque reconstruye Lima después del tsunami que se lleva el Callao y que destruye prácticamente esta ciudad. Entre otras de las cosas que se destruyeron, se destruyó este templo, pero no se destruyó el patio sevillano que tenemos acá, que es de 1602. Así que si viene un terremoto, señoritas, ya saben a dónde tienen que correr. La pileta. A la pileta, al patio, que eso está probado que no se cae. Se cae todo el resto, pero esa cosa no se cae. Y uno de los santos, por cierto, que sacan en procesión luego de ese tremendo terremoto, no era santo todavía, era venerable. Era una persona venerable, es San Martín de Porres, cuyos restos óseos son exhibidos por la ciudad de Lima con los de Santa Rosa de Lima, pidiéndole a la ciudad que cambie su conducta, porque se atribuía el terremoto a una conducta pecaminosa, a una conducta que se había alejado de Dios y que por lo tanto Dios había mandado este tremendo castigo, que no solamente prácticamente termina con la población chalaca, sino que también causa muchísimas muertes post-terremoto, con toda una serie de enfermedades. Hay un libro estupendo, no voy a dar más señas, porque no vamos a hablar de ese libro hoy día sobre el terremoto, pero de un historiador colonial. Pero hoy vamos a hablar con otra historiadora colonial y a mí me parece fascinante. Gracias, Celia Cuson, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, pues. Yo le preguntaba, antes de empezar, cuando me llegó el libro, el Instituto de Estudios Peruanos normalmente publica investigaciones sociológicas, antropológicas, económicas, y parece extraño que una institución laica como el Instituto de Estudios Peruanos publique un libro tan detallado, ¿no es cierto?, como Martín de Porres, Santo de América. ¿Por qué este interés por la historia de un santo en particular y cuál es el ángulo que tiene el libro? Yeah. Bueno, yo soy historiadora, no soy teóloga, es un libro de historia y yo creo que para América colonial, para entender esa sociedad en su complejidad, hay que entrar por la religión, porque aquí la justificación, ¿no?, de la colonia americana era justamente la conversión de los indígenas. Y esa tarea la corona la tomó muy en serio y formó una sociedad absolutamente católica. Y en Lima hubo este brote muy inédito que no hubo en otras partes, en México y otros centros virreinales, de muchos santos. Entonces, para un historiador que quiere entender la sociedad colonial, ver que en el siglo XVII se produce unos ejemplos, modelos de virtud, que sean una mujer, Santa Rosa, varios clérigos, un misionero como es Francisco Solano, un obispo, Toribio Mogrovejo, y además una persona con descendencia africana como Martín de Porres, bueno, obviamente llama mucha la atención. Esa es la parte de la que quiero ir después, que es la parte africana, que es muy interesante en el libro, pero también describe una sociedad. El libro describe una sociedad y yo he tenido la oportunidad de entrar hace poco al archivo histórico de aquí, de este convento. No está abierto para todos, está mucho mejor ordenado, así que aprovechando que está en Lima debería darse una visita. Y hay muchas historias de iluminados que se recogen y se guardan acá, de personas que decían ser, y se recoge en el libro también, personas que tenían contacto directo con Dios, que tenían apariciones majestuosas, que se les aparecía Santo Domingo Guzmán, Catalina de Sena, en fin, constantemente, y durante un periodo de más o menos 200 años, siglo XVII, siglo XVIII, esto pasa constantemente.
Y uno dice, ¿por qué estas cosas ya no pasan en el siglo XX o en el siglo XXI? ¿A qué obedece ese ambiente de iluminación? Es Sí. un ambiente extraño, ¿no es cierto? Entonces, eso no pasa allá. Bueno, es el ambiente que se llama el barroco, ¿no? Que es una Barroco. forma de religiosidad muy particular, muy exuberante quizás para nuestros ojos, donde la gente buscaba acercarse a Dios a través de la penitencia exagerada para nosotros, de nuevo digo, pero muy común en la época, eso de azotarse, de usar cilicios, de ayunar. Eran prácticas de todo el mundo, hombres y mujeres, santos y no tan santos. Y toda clase social. Toda clase social, exactamente, que buscaban imitar a los santos muy populares de la época también, como Catalina de Siena, que fue el modelo de Santa Rosa, por ejemplo, pero el mismo Santo Domingo practicaba este tipo de métodos para acercarse más, sobre todo al sufrimiento de Cristo. Eso es lo que se buscaba conocer. Y en el libro yo hablo bastante de las modas de oración que presentó Santo Domingo de Guzmán, que involucraba las actitudes y las actitudes, las poses corporales que uno debía tomar frente a Cristo crucificado. Y como la Contrarreforma enfatizaba el culto a Cristo en su cuerpo presente en la misa, esa carnalidad de Cristo es central. Entonces la gente rezaba frente a Cristo con penitencia y esperando entrar a entender su sufrimiento, compartir el sufrimiento de Cristo con Él. Y algunos lo lograban también, como Martín de Porres, que él lograba entrar en raptos, según la época decían, o los testigos de la época, entraba en raptos y por lo tanto él se elevaba en el aire y circulaba por ese patio sevillano, ¿no? Acompañado por ángeles, o bien se elevaba frente al Cristo crucificado que está en la sala capitular. Todavía está el mismo, ¿no? Cristo que está ahí, pueden ir a visitarlo. Sí. Ahora, es interesante porque su vida está más o menos documentada por historiadores, por hagiógrafos de la época, ¿no es cierto? Pero luego la vida de este hombre se convierte en una leyenda, y esto es lo que narra el libro. Los milagros se van multiplicando, y luego esa leyenda se reescribe en el siglo XX y se transforma a este hombre humilde y bueno y digamos, una persona mística, como un luchador de los derechos sociales de los afroamericanos. Sí, esa transformación de la vida del santo es muy interesante, está en el libro. Es muy interesante. Ahora yo digo que los santos son un poco captarrayos, ¿no? Claro. Y San Martín de Porres en particular es un personaje que permite a la gente entenderlo de distintas formas. Exactamente. Es un hombre de carne y hueso, y eso es lo que intento describir en el primer capítulo. Su vida, tenía amigos, tenía un padre, su padre nunca se casó con su madre, sino se casó con otra mujer después en Guayaquil, tenía un medio hermano, o sea, tenía una vida como lo de nosotros, ¿no? Circulaba por la ciudad y por supuesto cumplía muy bien sus obligaciones, que eran sanar en el convento y en la calle. Así es. Entonces eso es el hombre, pero luego viene toda una leyenda y la gente empieza a ver en él lo que buscan ver. Entonces se transforma, y es verdad que sobre todo, bueno, empezando en el siglo XIX, ¿no? Con José Manuel Valdés, el doctor, que lo describe como una persona muy sufrida, muy oprimida, rechazada por su padre, porque se parece demasiado a la madre, por su sangre negra. Esa es leyenda. De hecho, su padre se sentía bastante orgullo por sus hijos y los llevó consigo a Guayaquil, donde los presentó a todos sus parientes. Entonces, eso es leyenda. Pero yo creo que Valdés, como era un mulato también, veía a Martín su propio sufrimiento. Era como un espejo para él. Y luego los afrodescendientes en Estados Unidos, no bien sé cómo, encontraron esta leyenda, este personaje,
y vieron en él también el sufrimiento que ellos habían padecido y la segregación, incluso dentro de las iglesias. Claro, porque ese es el primer santo de descendencia africana que tiene la Iglesia Católica. Y es canonizado en 1962. Sí. Pasó Y esto, muchísimo tiempo para que eso suceda. claro, pero Sí. coincide, miren el año, 1962, todos los movimientos políticos, sociales en Estados Unidos para acabar con la segregación de los negros en los Estados Unidos. Entonces, era como si efectivamente hubiera caído del cielo. Y hay al final del libro un sermón justamente al año de la canonización en una iglesia en los Estados Unidos, en Manhattan, diciendo, miren, ustedes entiendan bien, la iglesia les está dando una señal, se acabó el racismo, hay un santo negro. Entonces, es interesante cómo San Martín puede proyectarse, ¿no? 4 siglos después, ¿no? ¿Qué 2 indicación? minutos para la pausa. 2 minutos para la pausa. Me dan muchas indicaciones, ¿no? Entonces, usted es de nacionalidad norteamericana, o ahora nacionalidad chilena, Sí. y católica, y me contaba que en su infancia el catolicismo en los Estados Unidos no es como el catolicismo tan plástico, si se quiere, pragmático que hay en el Perú, ¿no es cierto? Es diferente. Sí, exacto. Y yo, me formé luego del Vaticano II, que Sí. justamente abrió en 63. Martín Claro. de Porres es un santo emblemático del Concilio Vaticano. Vaticano II. Entonces, sí, cuando yo llegué a Lima por primera vez, vi estas cosas barrocas, ¿no? Las iglesias con imágenes, con altares, que justamente en Estados Unidos, con el Concilio Vaticano, habían borrado con los santos, y las iglesias eran muy austeras, casi como iglesias o templos protestantes, ¿no? Ahora, Martín de Porres, a pesar de ese movimiento, está en las iglesias, incluso las más sencillas en Estados Unidos. ¿Está representado ahí también? Está muy representado ahí, como 50 parroquias o centros comunitarios que se llaman Martín de Porres en Estados Unidos. Claro. Y yo soy de San Francisco, donde la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores, que es justamente una misión franciscana muy antigua, la basílica que data de principios del siglo XX tiene 2 imágenes. Es una iglesia muy sencilla, pero con 2 imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, por supuesto de los mexicanos, que es por tradición allá, y Martín de Porres. Entonces ahí uno ve la relevancia que tiene él allá. Ahí estaban los 2 virreinatos bien puestos, el del sur y el del norte, Sí, claramente, sí, sí. habían entendido claramente. Ahora sí tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa. Y nos quedamos un ratito más Por todavía. supuesto Por que sí. supuesto que sí. Volvemos. Después vamos a darle los datos a todos los interesados en leer el libro, por cierto. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Celia Kusen. Ella es historiadora y nos ha traído el libro San Martín de Porres, Santo de América, que se está analizando en esta entrevista. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora con todas estas emisoras. Ya por Rosa María, si no lo digo me jalan las orejas. Yo pues. sé, hay que decirlo. Y lo que, para despedirnos de la doctora Celia Kusen, nos están preguntando dónde se consigue el libro Martín de Porres, Santo de América. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Está en librerías desde ayer, porque se presentó en la Feria del Libro de Ricardo Palma ayer, así que está ahí, y también, por supuesto, en la librería del Instituto de Estudios Peruanos. Exactamente. El Instituto de Estudios Peruanos queda en Horacio Urteaga, en Jesús María, es fácil llegar, y para todos los interesados está este libro, no solamente para, yo les diría, los historiadores interesados en conocer historia colonial, sino también para los que son devotos de San Martín de Porres, porque, fíjense, conocer más sobre la vida del santo al que uno tiene devoción, pues ayuda a entender las penurias o las alegrías que ese santo pasó en este mundo. Así que yo les hago la recomendación a todos de que den una leidita. Yo me he entretenido mucho leyendo partes del libro, Ismael ha leído otras partes, pues el libro llegó ayer, y sí, hay mucho para contar de San Martín de Porres, son 40 años de vida en este convento, y mucho de la vida de este convento está contada también en el libro. Hay un capítulo dedicado íntegramente a este convento que, digamos, lo han conservado más o menos como era hace 300 años. Entonces, también ustedes pueden venir y visitar a través del museo, ¿no es cierto? Y conocer un poco más de la historia de los dominicos y de San Martín de Porres. Yo quería preguntarle, ¿ha tenido la oportunidad de ver el rostro de San Martín reconstruido?
No, ¿dónde está? Ahora, vamos a llevarla ahora. Y justo eso quería consultarle. Ese rostro reconstruido de San Martín de Porres nos presenta un San Martín de Porres más, si se quiere decirlo de una forma real, más humano, más cercano. Y este libro también nos ayuda un poco a desmitificar esa gran idea de que los santos son algo inalcanzables y por ende muchos no hacen el menor esfuerzo por llegar a ellos. Claro, con el mismo cráneo de San Martín de Porres se contrató un equipo de Brasil, algo así como CSI, digamos, y se hizo la mascarilla y una impresión en 3D del cráneo, la mascarilla, etcétera, y se recompuso completamente el rostro verdadero de Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Montrelorejo y San Martín de Porres. Los tenemos acá. Esto ha sido el año pasado, por eso como sé que no ha estado en Lima, quería saber si los había visto. Y San Martín de Porres es un hombre que muere para su época muy mayor. Sí. Entonces su rostro refleja, es una persona muy mayor. Miren cómo sería la pobreza de ese tiempo, que solo encuentran un solo diente en el cráneo. Por lo tanto, la sonrisa es la sonrisa de una persona que no tiene dientes. Ay, qué interesante. Es muy interesante, es muy interesante. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir temprano hoy día porque es la misa del Señor de la Justicia, así que nos despedimos de la señora Cusen, pero luego que no se vaya porque le voy a enseñar algo que ya no ha visto, o Ismael se va a encargar de enseñárselo. ¿Por qué no?